Hoy vamos a hablar de un supervalor, la lealtad. En tiempos antiguos, desde el origen del término legalis en latín, estaba más asociado al cumplimiento de la ley, a esa característica del ser humano de ser una persona cumplidora de la ley. Hoy el término se amplió mucho más y se refiere a la capacidad de mantener nuestra palabra y esa actitud que nos hace finalmente ser confiables. Algo que en el mundo realmente necesitamos, en Paraguay muy especialmente. Necesitamos generar esa confianza porque finalmente eso es lo que crea las relaciones entre nosotros. Así que quédate con nosotros para hablar de este gran valor con una invitada muy especial. ¿Quién no quiere tener un amigo leal? O una pareja leal. Un amigo leal es aquel en quien podemos confiar. Y esa es la palabra clave. La confianza, porque los seres humanos estamos llamados a hacer cosas juntos. Todo lo que conquistamos siempre lo hacemos juntos. Ni siquiera, si no vivimos en comunidad, si no vivimos trabajando juntos, entonces ni siquiera vamos a desarrollar el lenguaje, que es lo que nos caracteriza como seres humanos en primer lugar. Así que es muy importante hablar de la lealtad, porque es esa característica, ese valor que hace posible la confianza entre los seres humanos. Si no hay confianza, entonces no hay relación. Y si no hay relación, no hay construcción. ¿Cómo un país va a progresar en la desconfianza? Por eso es tan importante hablar de la lealtad. Así que estamos hoy una invitada muy especial, Silvia Terol, que resultó ser la maestra de primer grado de mi hijo Rafael. Acabamos de darnos cuenta, Silvia, ¿verdad? Así es. Bueno, Silvia Terol hoy es presidenta de Fulbright Paraguay, que bueno, Fulbright es una asociación no gubernamental, creo que da becas a Estados Unidos, ¿verdad? En realidad, Fulbright es un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Aquí en Paraguay está administrada por la Embajada de los Estados Unidos y nosotros somos una asociación que está conformada por los becarios de ese programa. Exacto. Y bueno, también sos traductora. Así es. Fuiste por muchos años ligada a la educación y eso es lo que te trae hoy aquí como invitada, Silvia, porque nosotros creemos que el futuro del Paraguay está en la educación, sin duda. Aquellas naciones que lo han reconocido, así les ha ido. O sea, aquellos que han reconocido que a través de la educación es como realmente se consiguen grandes cosas, como realmente los países despegan. Así que muchas gracias por venir, Silvia. Estamos muy felices. Bueno, Marco y Aníbal, que por supuesto son nuestros co-conductores y también compañeros de la Secretaría Nacional de Cultura. La pregunta inicial la pregunta disparadora es, Marco, ¿por qué es tan importante ser leal? Bueno, el tema de lealtad va directamente relacionado con la conciencia de estructurar valores dentro de uno mismo, ¿verdad? Si yo quiero ser leal a una persona, lo primero que tengo que hacer es leal a mí mismo, leal a mis principios, a mi escala de valores, para que después yo pueda actuar de manera congruente o consecuente con esos valores, ¿verdad? Entonces, o sea, hay una relación directa entre la lealtad y la identidad de una persona. Exacto. Primero esa persona tiene que creer que va a ser leal, porque la lealtad yo creo que es no una es un decisión. sentimiento. Exactamente, es una decisión. Entonces, por eso es tan importante. Claro, entonces a partir de esa decisión uno toma un camino, una conducta que va a generar compromiso con uno mismo y también con una persona, con una causa para poder llevarla adelante. Aníbal, ¿cuál es tu visión de eso? Yo creo que tiene que ir eso atado siempre a un trabajo con uno mismo, ¿verdad? Que llamamos hábito, ¿verdad? Esa intersección entre el conocer todo esto que estamos hablando, la habilidad para poder ir desarrollándose, pero principalmente el deseo, ¿sí? Entre esas tres cosas, esa conjunción... o sea que para ser leal, la persona tiene que desear ser leal. Tiene que desear ser leal y tiene que trabajar en ser leal. Trabajar, cuando hablamos de valor, ¿verdad? Hablamos de algo positivo, o si no sería un antivalor. Ser leal a Hitler sería un antivalor, en realidad. Claro. ¿Verdad? Entonces... porque primero está la lealtad a tus principios y luego
la lealtad a una persona que a lo mejor no tiene principios. Entonces lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, ser leal a los principios. Y es bueno que una persona se plantee entonces cuáles son sus principios. Si esos principios están acordes con el respeto, con los derechos humanos, con el bienestar de las personas. O sea, ¿cuáles son los principios realmente? Porque los principios no cambian. Las modas cambian, las formas de vestirse, la forma de encarar gobiernos, la vida, cambia, ¿verdad? Pero los principios no cambian. Entonces, yo creo que ese es el enfoque. Cuando nos enfocamos en desarrollar nuestra vida basados en principios, que nuestro centro de decisiones estén basados en principios, hace que a través del tiempo logremos ser leales y contagiar esa lealtad, ¿verdad? Tenemos referencia a que Silvia tiene mucha influencia, tuvo mucha influencia sobre los alumnos que estuvieron alguna vez con ella. Silvia, ¿cómo se logra eso? ¿Qué tiene que ver esto con la lealtad? Bueno, como estaban diciendo Marcos y Aníbal, uno primero para poder contagiar esa lealtad o esos principios de los que ellos estaban hablando, uno mismo tiene, como bien lo decían ellos, tiene que forjar esos principios y esos valores en uno primero, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la educación, la única forma de poder transmitir esos valores y esos principios es a través del ejemplo, exactamente. Exacto. Por eso es tan importante en nuestra sociedad y desde el punto de vista educativo, la formación del docente. Hoy en día hay personas que se dedican a la docencia, tal vez por necesidad, tal vez porque es un primer empleo, el que sale más fácil, el que sale más rápido, pero no necesariamente porque tienen la vocación de ser docentes. Y hay un abismo inmenso de diferencia entre una persona que enseña por vocación y una persona que enseña por necesidad. Entonces yo creo que como educadora, creo que nuestro objetivo como país debería ser centrarnos en identificar esas personas cuya vocación es la docencia y que entienden que el docente tiene realmente un poder en sus manos de cambiar el entorno a través de sus alumnos. Sí, y que es responsable de todas sus palabras. Y que es responsable de todas sus palabras, no solamente en el aula, sino con lo que hace afuera del aula. Sí. Porque yo no puedo estar enseñándole a mis alumnos hoy a ser obediente, a no hacer trampa, a respetar al otro, si al salir en mi auto estoy cruzando el semáforo en rojo, claro, estoy diciendo palabrotas. Esas dobles señales le hacen mucho daño a la sociedad. Exactamente, no solamente un educador, todos los profesionales deberíamos ser fieles y leales a nuestros compromisos y a nuestros principios personales, ¿verdad? Sí. Pero para poder ser fieles y leales a nuestros principios debemos primero desarrollar principios. A mí me gustaría tocar un poco más profundamente ese tema, principalmente cuando hablamos de docencia. Me tocó estudiar un poco más el caso de Finlandia, por ejemplo, ¿verdad? Que los docentes tienen una carrera de docencia muy bien desarrollada desde muy joven, ¿sí? En el cual van aprendiendo de los docentes más antiguos, ¿verdad? Cómo encarar esa docencia, por un lado. Y por otro lado, resaltar la importancia de que los docentes, ¿verdad? Titulares, vamos a decir así, tienen una foja de vida intachable. ¿Sí? De hecho, que ganan mejor que los senadores, ¿verdad? Pero esa es una consecuencia. También son muy respetados, muy valorados por la sociedad. Sí, o sea, lo primero que tenemos que hacer entonces es valorarnos, la honra que siempre hablamos, valorarnos, en primer lugar, valorarle al maestro, aunque su conducta aún no sea la correcta, pero esperando de que esa valoración también produzca algo en él, que él se sienta comprometido con su sociedad, que le valora, que le honra y que él pueda desarrollar esas habilidades, esas capacidades, sobre todo la de ser íntegro, ¿verdad? Porque eso es la lealtad, es la integridad, es vivir con las palabras y los actos yendo hacia el mismo lugar. Porque ese doble mensaje, como padres y como maestros, hace muchísimo daño en los niños, y lo habrás visto probablemente porque el educador siempre se encuentra en la realidad de un niño
que viene a veces de familias que tienen dificultades, donde ven esos dobles mensajes y nosotros vemos, a mí me ha pasado también, los efectos negativos en los niños de esa incongruencia, ¿verdad? De esa deslealtad. A veces ven deslealtad entre papá y mamá, ¿verdad? No quiero entrar en detalles, pero ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Y eso es gravísimo. Ahora, ¿qué expectativa uno tiene cuando una persona es leal? ¿Qué beneficios puede producir una persona que desarrollar ese valor? Ya lo sabemos desde el punto de vista del maestro, ¿verdad? Que va a tener una gran influencia sobre sus alumnos. Ya solo eso es extraordinario, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que produce el hecho de que nosotros podamos ser leales? Yo creo que aquí bien podemos hablar del famoso efecto boomerang, ¿verdad? Todo lo que uno da, recibe. Es la ley de la siembra y la cosecha. Así mismo. ¿Verdad? Lo que yo siembro... Es una ley espiritual inviolable. Eso también voy a cegar, ¿verdad? Claro. Si yo siembro lealtad, voy a cegar o cosechar lealtad. Claro. Tal vez un poco tarde, tal vez más temprano en otras ocasiones, pero lo que doy, recibo. Es para bien y para mal. Tal En este cual. caso, la lealtad es una siembra espectacular. Y eso no significa que no podamos equivocarnos muchas veces, tanto como docentes, como profesionales en nuestras distintas áreas. Todos somos valentes y todos tenemos derechos o nos tropezamos de vez en cuando, pero justamente por eso creo que es importante rodearse de gente leal, como dice usted, señor ministro, porque en el momento en que yo necesite lealtad, en el momento en que yo necesite de alguien que me levante cuando estoy caído, entonces eso va a crear en mí un compromiso con el otro. Y cuanto más forjemos esos lazos de compromiso para el otro, más recibo. La lealtad genera algo muy importante, confianza. Si Esa es la palabra clave. Claro, genera la base de toda relación es la confianza. Ahora, si no hay confianza, es difícil que se pueda construir algo positivo. Entonces, a partir de tener confianza, lo siguiente es ser leal. Y si yo soy leal, eso genera un compromiso de que la otra persona también sea leal conmigo. Es como que está sintiendo, entonces como que quiere devolver lo mismo que está recibiendo. Una persona que crece en una sociedad donde la lealtad es un valor común, esto piensa totalmente distinto. Por ejemplo, una persona que viene de ese tipo de sociedades donde la lealtad es un valor que existe, por ejemplo, tiene la característica de que le da confianza a la gente aún sin conocerle, esperando algo de esa persona. Y cuando esa persona le decepciona, entonces le retira la confianza. En cambio, y esto es lo negativo, en sociedades como la del Paraguay, que ha sido tantas veces frustrada, tantas veces decepcionada, no existe la confianza gratis. La confianza hay que ganar. Y es todo un proceso. Y ese proceso a veces es duro, es lento y a veces nunca llega a término feliz. Porque la persona que se relaciona por primera vez con otra está esperando señales que a lo mejor no tardan en llegar. Y recién ahí da la confianza. Por eso es importante que la lealtad se instale en la cultura. Porque nos hace ciudadanos más eficaces. Pensamos bien primero. Y después, si tenemos señales para pensar mal, podemos llegar a pensar mal. Pero el problema es que los negocios, las oportunidades, imagínense cómo se va a abrir una cooperativa, por ejemplo, en un ambiente de deslealtad. Es imposible. ¿Cómo va a prosperar una familia en un ambiente de deslealtad? Es imposible. Una empresa. Entonces, por eso es tan importante generar este valor en la sociedad. Que la sociedad, a través de la reflexión y a través de personas como Silvia, que viven ese valor y influencian sobre sus alumnos, sobre la gente que va a impactar después en la sociedad, tener eso que ofrecerle, ¿verdad? Así que, ¿cómo? ¿Sí? Sí, quería más agregar que por eso, justamente, la lealtad y esa confianza demuestra que el ejemplo es muy importante. Porque si un alumno tiene esa confianza con un docente, ya no solo va al aula para aprender, para adquirir conocimientos, sino que tiene cierto nivel de acercamiento hacia su docente, de confianza, y que ya tratan otros temas que son extracurriculares, ¿verdad? O sea, temas fuera del aula. La influencia va más allá. Va mucho más allá. Entonces,
ahí hablamos de la vocación del docente, de esa vocación de servicio, donde no solo entrega sus conocimientos, sino que se entrega como persona. Y la coherencia por eso es muy importante. No puede estar diciendo o predicando algo y después sale del aula y actúa totalmente de manera incoherente. Entonces, esa confianza, ese compromiso son valores que van relacionados con la virtud de la lealtad, ¿verdad? Porque la lealtad finalmente es una virtud que hace generar conciencia, donde con tus valores que tenés estructurados actúas de manera congruente con lo que estás diciendo, ¿no? De hecho, yo creo que es muy importante la característica, ¿verdad?, de la persona leal, con ese efecto boomerang que estaba resaltando Silvia, hace que a través del tiempo esa confianza genere, como dijo el ministro, buenos negocios, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que falta de repente en nuestro país? Siempre decimos, antes valía mucho más pasar la mano, ¿verdad?, y la palabra que firmar un documento. Bueno, y va totalmente relacionado a esto, ¿verdad? O sea, con ese efecto boomerang de generar confianza, ¿verdad?, a través del tiempo se hacen los negocios de manera más transparente, más clara. Pero tenemos que cuidar esa relación. Claro. Esas relaciones que se establecen a través de estos valores son absolutamente valiosas, ¿verdad? Hoy, Silvia, por ejemplo, vos no te puedes encontrar con un alumno y, como vos decías recién fuera de cámara, me ven cruzando en rojo. ¿Qué van a decir? Porque un día les dijiste que no hagan eso. Entonces, si ellos ven que no sos coherente con lo que decís, automáticamente vas a perder influencia sobre ellos. Y nada de lo que digas más adelante te van a creer. Exacto. Por eso es tan importante ser coherente. Y eso es algo que no solamente se aplica a los docentes o tampoco a los docentes de niños solamente, sino a los padres mismos, ¿verdad? Son los mismos valores que tienen que ir transfiriéndose en la familia, el modelo del padre y la madre, el modelo del jefe, el modelo del inmediato superior, ¿verdad? Es todo un ejemplo que tenemos que dar a los que nos rodean para que podamos después tener autoridad en lo que decimos y en lo que hacemos. Claro, ¿verdad? porque uno puede ser leal a una persona, pero hay situaciones donde la lealtad pasa directamente por la credibilidad de mis palabras, para que yo sea fiel a mis palabras. El ejemplo que diste, cuando yo digo algo, yo lo debo cumplir. Si yo prometo algo, lo debo cumplir. Si yo digo el lunes al mediodía, pues el lunes a las 12 tengo que estar ahí. Tiene que ver con todos los demás valores, ¿verdad? Y da mucha autoridad también. Da mucha autoridad. Es porque cierto. Si yo cumplo mi palabra, digo estoy a las 7, llego a las 7, 1, 2, 3, 10 veces, a 10 lugares diferentes, ya saben que yo a las 7 estoy. Exacto. Bueno, entonces y cambia toda la atmósfera. Cambia toda la atmósfera y hace que las personas también tengan que cumplir eso.